En cuanto a las imágenes de Santa Marta, la primera data de la época de la Catedral de Ocando en 1617. Fue traída de España alrededor del siglo XVI. Estaba tallada en madera y policromada, pero en la toma del pirata Gobson en 1655 fue quemada. En 1681 el obispo Diego de Baños reconstruyó la iglesia y el gobernador y capitán general maestre de campo Pedro Jerónimo Rollo de Arce, Rojas y Santoyo ordenó pintar un retablo que tuviera a la patrona en el medio, a Santa Marta, pero ese retablo se perdió en una incursión pirata. Las dos imágenes que hay hoy en día de Santa Marta, la que sale a la procesión y la que está en el altar mayor de la catedral, son más recientes en la historia. La iglesia y la cultura. Entre religión y cultura hay una relación que no es recíproca, sino dialéctica, ya que no permanecen separadas, sino que se unen, siendo por eso la religión una de las claves de la cultura y de las civilizaciones. Por eso es fundamental ver el género de la crónica, en su mayoría realizada por sacerdotes, los libros parroquiales, que nos permiten también realizar un acercamiento etnográfico y demográfico. Trataremos los nombres de algunas calles y las fiestas más importantes de la ciudad en este espacio. Uno de los estilos literarios que brillaron durante la conquista y colonización de América, sin lugar a dudas, es el de la crónica, que son un conjunto heterogéneo de narraciones, ya sea por su autoría, tiempo de escritura o posición frente a la conquista, de un diverso grupo de cronistas, que ya sea porque escribieron directamente sus vivencias y experiencias durante viajes en América o porque recolectaron las experiencias relatadas por otros, construyen un archivo histórico excepcional para estudiar el lenguaje, las motivaciones o los pensamientos preponderantes durante la campaña de conquista y colonización de América. Muchos cronistas, en su mayoría, eran religiosos, que durante su misión redactaban con dedicación y pulcritud esas experiencias para luego ser consultadas. Muchas de esas obras incluso eran ofrecidas al rey como muestra de amistad y para que su majestad se enterase de los trabajos y el progreso de sus súbditos y se relacionase con la fauna y flora de sus dominios. Entre estos cronistas tenemos a Gonzalo Fernández de Oviedo, a Juan de Castellanos, que nació en Alanís, en España, en 1522, fue un explorador, militar, cronista y sacerdote. Murió en Tunja en 1607. Otro cronista, Pedro de Aguado, nacido en Valdemoro, España, fue franciscano, español, provincia del convento de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada. Ahí murió en 1609. Fue autor de varias crónicas sobre Colombia y Venezuela. Tenemos a Antonio de Herrera y Tordesillas, pero no era sacerdote, y todos ellos pretenden en sus obras describir a grosso modo la provincia de Santa Marta y cómo se encontraban los indios y sus costumbres. Durante el siglo XV se llevó a cabo el Concilio de Trento, y en dicha reunión uno de los acuerdos a los que se llegó era el de la necesidad de que en las parroquias se llevasen los quinquelibri, es decir, los 5 libros, los libros parroquiales, que guardan toda la información referente a nuestros antepasados, nacimientos, matrimonios, defunciones, confirmaciones y el estado de las almas. Consultar un libro de esos es siempre una aventura hacia lo desconocido, entendiendo eso como parte de cualquier investigación. En sus páginas hay mucho más que noticias sobre nuestros ancestros. Los libros parroquiales se convierten en muchos lugares en auténticos registros de los sucesos más llamativos de los pueblos, y el párroco, como hombre entendido en letras, es su cronista. Tal vez él fuera el único que supiera leer y escribir entre sus parroquianos, y además con un interés por transmitir los hechos más relevantes del mismo modo que recogía la información de los fieles. Hoy en día podemos hacer un acercamiento etnográfico y demográfico y social, incluso hasta médico, a través de estos libros. Podemos elaborar estadísticas, dada su veracidad, y reconstruir parte de la historia en los lugares que se tienen. Al quemar las edificaciones durante las incursiones piratas,
se quemaba la información que había ahí. Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos mucho material de ese tiempo, pues recordemos que Santa Marta fue quemada más de 19 veces a lo largo de la historia. En Santa Marta lo profano y lo sagrado está muy unido, por eso los hombres de muchos lugares y calles son de santos. La ermita de Santa Rita ya no existe, pero ahí se debe el nombre a la calle 22. Detrás de la iglesia de la San Francisco los frailes velaban los difuntos enfrente de una cruz, por eso a la 12 se le conoce como la de la cruz. La calle de la iglesia mayor es la calle 13, porque antes la catedral quedaba en la calle 13 por la bahía donde está el Banco de la República. La calle de Santo Domingo es la 16 por el convento que ahí había. La calle de San Antonio es la 20. El calendario religioso marcaba las fiestas durante el siglo XVI y XVII en el mundo cristiano, y la perla de América, al ser parte del Reino de España, no estaba exenta de vivir eso. Las fiestas más importantes eran evidentemente la Navidad y la Pascua, seguida de las fiestas patronales, el 8 de diciembre por ser la Inmaculada y el 29 de julio por ser la titular de la ciudad. También habían especiales de gozo, de alegría, incluso de pesar o luto para la comunidad cristiana. Así como hoy tenemos el Día de la Mujer, el Día del Hombre, el Día del Niño, ya eso lo manejaba la iglesia en su ambiente durante ese tiempo histórico. El Día del Padre era el de San José, el Día de la Madre el de la Inmaculada, y había un día para los músicos, Santa Cecilia, para los abogados y para los médicos. Ahora bien, también existía otro tipo de eventos, aunque tuvieran un origen profano, contaban con el apoyo de la iglesia, como el Día del Besamanos del Rey, ya sea por su cumpleaños o por su aniversario de coronación. Ese día se iba a misa, era de fiesta y se cantaba el famoso Te Deum, que es un himno elegantísimo que entona la iglesia en momentos muy puntuales. La iglesia y la educación. La educación en la colonia no se puede desligar de la acción de la Iglesia Católica, pues el ambiente cultural surgió precisamente con el proceso de evangelización. Es así que la iglesia pasó a tener el dominio absoluto en el campo de la educación, fundando establecimientos educativos y decidiendo acerca de los métodos de estudio. Son los conventos los lugares preeminentes donde la cultura gozaba de algo de esplendor. En ellos muchos religiosos se ocupaban de copiar obras y de enriquecer así las bibliotecas. Este trabajo era lento y minucioso, por lo que tardaba mucho tiempo una obra en estar lista para ser consultada y leída. Mucho de ese trabajo también se perdió con la quema de la ciudad por parte de piratas. La educación en Santa Marta durante los siglos XVI y XVII fue muy escasa. De la necesidad de tener un colegio donde empezar con las labores académicas en el nuevo reino de Granada, se encontró que el obispo de Santa Marta, Fray Martín de Calatayud, le propuso al rey fundar en cada ciudad un colegio para los niños indígenas. En documentos inéditos de Juan Fritsch señala al respecto lo siguiente: en 1545 el obispo de Santa Marta se dirige al rey para decirle que conviene hacer un colegio o colegios donde estudien los niños de los indios del nuevo reino y allí instruirlos en la doctrina cristiana y en la fe católica, para que ellos mismos conviertan a otros. A finales del siglo XVI, la iglesia vio la necesidad de dar educación a los hijos de los primeros pobladores y a los hijos de la élite española. Entonces empezó a organizar una nueva vida académica donde surgieron las primeras escuelas y colegios en el nuevo reino por orden de la organización eclesiástica. La sociedad española vio en la educación un instrumento para formar al pueblo americano a un sistema de ideas, creencias de la cultura occidental cristiana, proceso que llevó a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la necesidad de dar educación a los hijos de los primeros pobladores y al clero local, comenzándose a organizar la vida académica del nuevo reino con las primeras escuelas y colegios que estuvieron a cargo de la iglesia. El esfuerzo por tener estudios superiores costó mucho en una ciudad como Santa Marta, y es con la creación del seminario Juan de Nepomuceno donde se vislumbra unos antecedentes universitarios, pero eso fue en el siglo XIX. La iglesia y la cuestión social.
La pastoral social de la Iglesia durante los siglos XVI y XVII suscitó, apoyó, acompañó y formó a personas, a comunidades, a instituciones mediante la caridad, aportando desarrollo humano cristiano a la ciudad de Santa Marta. Por eso vale la pena tener en cuenta el trabajo de las órdenes religiosas que se dedicaban a la medicina y los diferentes hospitales construidos o sostenidos por la Iglesia, el trabajo de las cofradías y la razón social del voluntariado partiendo desde el plano evangélico. El primer hospital que tuvo la ciudad fue el del gobernador García de Lerma en 1530. Era atendido por los frailes dominicos, pero ante la falta de insumos, la atención que había era enorme y por lo tanto el hospital desapareció en 1536. Luego de eso y durante 92 años, la ciudad estuvo marcada por la inexistencia de entes especializados en la prestación de servicios de salud. Luego viene el Hospital de Córdoba, fundado por el capitán Pedro de Cárcamo en 1592 y destruido en la toma del pirata Godson de 1555. El primero fue el Hospital de García de Lerma en 1530. Debido a que el hospital siempre fue atendido por religiosos dominicos y ellos eran muy exigentes en la atención, en requerimiento de insumos, las tensiones entre el gobernador y Fray Tomás Ortiz y su sacerdote era tensa, y eso hizo que desapareciera en 1536 con menos de 10 años de funcionamiento. Luego de eso y durante 92 años, la ciudad estuvo marcada por la inexistencia de entes especializados en la presentación de servicios de salud. Luego viene el Hospital de Córdoba, fundado por el capitán Pedro de Cárcamo y destruido por la toma de Godson. Luego viene el Hospital de Sevilla en 1589. También viene el Hospital de San Sebastián. Dice que al llegar a la ciudad, el obispo Cando encontró solo una pobre iglesia de palma y algún material para mejorar lo que se había dejado su antecesor Calatayud, y dio principio a la nueva fábrica que consiguió en breve y que en la posteridad servía de hospital con el título de San Sebastián, hasta su tiempo en que fue demolido. Fue tanta la ausencia médica profesional en Santa Marta que en 1724 murieron el deán Antonio Barrario y el obispo Nicolás Gil a causa de la falta de tratamiento y medicinas que permitieran curar sus enfermedades. En 1736 hubo nuevamente una peste de viruela y el obispo Monroy se encargó de atender tanto a los indígenas como a los 96 soldados que se desembarcaron con la peste, haciendo uso de su propia farmacia que él había traído de España. El Hospital de San Juan de Dios es ya del siglo XVIII y estaba bajo la regencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pero resalto aquí que fue con los religiosos de esa orden con los que se crea una escuela de medicina en la ciudad. También es importante resaltar aquí la labor que tuvo el voluntariado. A través de la cofradía, la iglesia trabajaba la cuestión social. Hay cofradías de todo tipo. No hay un único perfil de lo que es una cofradía. Las hay dinásticas, abiertas, cerradas. Cofradías que admiten a todo tipo de fieles e incluso devotos que no son casi creyentes. Muchas hermandades nacieron con la voluntad de ayudar, mientras que algunas no han podido continuar, digamos que con esa voluntad social por la crisis económica o por otras situaciones, siguen organizando campañas con la intención de obtener recursos destinados a las labores sociales. La actividad caritativa de las hermandades se forma porque queremos acordarnos de los orígenes de las cofradías españolas que nacieron para acompañar a los enfermos, a los muertos y a toda la gente que necesite la caridad. Este es un tema del que poco se habla porque muchas veces no se ve la obra. Hay mucho silencio en las obras de caridad, quizás porque se amparan en la frase bíblica: o tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha para que tu limosna sea en secreto. No dicen que hacen visitas a la cárcel o que ante una calamidad hacen campañas para recoger alimento. Todo ese bagaje de solidaridad que se desarrollaba lo dirigía la iglesia. Ya hoy muchas de esas cosas las asume el Estado, pero en principio eran obras dirigidas por la iglesia. Se han realizado muchos trabajos que aborden lo religioso, lo jurídico, lo económico y lo social del descubrimiento y de la conquista del Nuevo Mundo.
Eso demuestra que sigue siendo un tema relevante porque en vez de perder actualidad, cada día se abren nuevas posibilidades para acercarnos al tema, depurando nuestros conocimientos y ahondando más en muchas perspectivas. Un abrazo, Dios los bendiga.